En las entrañas de las catacumbas parisinas, un grupo de exploradores urbanos se embarca en la búsqueda de la piedra filosofal. Sin embargo, a medida que penetran en el laberinto subterráneo, la realidad comienza a distorsionarse, sumergiéndolos en un viaje aterrador y confrontándolos con sus propios miedos. Así empieza, así en la tierra como en el infierno. Todo comienza con Scarlett grabando un video de sí misma en un autobús, explicando que ha cruzado la frontera iraní y se dirige a una región donde en cuestión de horas una red de cuevas será destruida. Scarlett está decidida a explorar estas cuevas, convencida de que contienen una pieza perdida de la historia, incluso sabiendo que el castigo por allanamiento es la muerte. Más tarde ese día, Scarlett se reúne con su amigo Reza, quien le muestra un camino oculto hacia las cuevas. Con un gesto calculado, mueve una mesa en su casa, revelando un agujero en la pared que lleva al interior de las cavernas. Armados únicamente con una linterna y su determinación, Scarlett y Reza se adentran en la oscuridad, cuidando cada paso para no ser descubiertos por los soldados que patrullan cerca. El tiempo parece jugar en su contra, y Reza insiste en que deben marcharse cuanto antes. Sin embargo, Scarlett se niega, asegurando que la demolición aún no ha comenzado, ya que el sol todavía no se ha ocultado por completo. Adentrándose más en las profundidades, ambos llegan a una inscripción tallada en una pared de piedra. La tensión aumenta cuando Scarlett, ignorando las súplicas de su amigo, comienza a golpear la pared con todas sus fuerzas. Finalmente la piedra cede, revelando un pasadizo oculto. Dentro del pasadizo, Scarlett no puede contener su emoción al encontrar una majestuosa estatua con forma de animal con cuernos. La legendaria llave de la rosa, con ojos llenos de determinación, afirma que debe escanear las escrituras talladas en la estatua, mientras su amigo, cada vez más nervioso, le suplica que abandonen el lugar. Reza, presa del pánico, insiste en que el tiempo se ha agotado, pero Scarlett, en un estallido de emoción y lágrimas, grita que su padre dedicó toda su vida a buscar esta estatua y no piensa abandonarla ahora. Mientras las cavernas comienzan a vibrar y una ominosa cuenta regresiva resuena en el aire, Scarlett finalmente localiza las escrituras que necesita. Con el tiempo agotándose, Scarlett huye del pasadizo a toda velocidad. En su desesperada carrera por sobrevivir, se encuentra cara a cara con la figura de un hombre colgando frente a ella, una visión aterradora que apenas la detiene. Sin mirar atrás, sigue corriendo mientras la cueva comienza a colapsar detrás de ella. Estando ya fuera de las cuevas, Scarlett llama a gritos a Reza, quien finalmente aparece, visiblemente conmocionado. Ambos regresan a la casa de Reza, exhaustos y con la adrenalina aún corriendo por sus venas. Mientras intentan recuperar el aliento, Reza le insiste con seriedad que necesita ser más cuidadosa, recordándole que la búsqueda de su padre lo llevó a la locura. Pero Scarlett, con una determinación inquebrantable, defiende a su padre, asegurando que no estaba loco. Reza, convencido del peligro que entraña esta obsesión, sentencia con gravedad: todo el que busca la piedra de Flamel está loco. Todos terminan muertos. Días después, Scarlett está siendo grabada por Benji, quien documenta su viaje. Frente a la cámara, Scarlett se presenta como profesora en el University College de Londres, además de una arqueóloga apasionada por desentrañar los misterios del pasado. La escena cambia a las bulliciosas calles de París, donde Scarlett comienza a revelar su misión. En ese momento, Benji le pregunta qué le enseñó su padre sobre la mítica piedra filosofal. Scarlett, con un brillo en los ojos, explica que se trata de una sustancia casi imposible de encontrar, con el poder de convertir los metales básicos en oro, y lo más importante, de ser la llave de la vida eterna. Para reforzar su explicación, Scarlett saca un dibujo antiguo que ilustra la historia de la piedra y declara con entusiasmo: la creación de la piedra era el mayor objetivo de la alquimia, una de las primeras formas de ciencia. La atmósfera cambia cuando Benji menciona los rumores sobre la inestabilidad mental del padre de Scarlett. Su expresión se endurece de inmediato y con tono solemne responde que muchas personas llegaron a esa conclusión porque su padre, devastado por sus fracasos, se quitó la vida. Más tarde, mientras caminan por las pintorescas calles parisinas, Scarlett señala el lugar donde una vez vivió Nicolas Flamel, el más legendario de los alquimistas. Sin detenerse, continúa con su relato histórico, narrando cómo unos ladrones de cadáveres intentaron desenterrar la tumba de Flamel en busca de la piedra, pero en su lugar hallaron el ataúd vacío, un misterio que ha fascinado a generaciones. La investigación los lleva finalmente a un museo, donde encuentran la lápida que el propio Nicolas Flamel diseñó. Con mirada intensa, Scarlett explica que su padre estaba convencido de que la clave para hallar la piedra filosofal se encontraba oculta en los símbolos arcanos grabados en esa lápida. Scarlett, ahora más segura que nunca, revela que el significado de esos símbolos había sido un enigma indescifrable hasta que ella encontró la llave de la rosa, la cual puede traducirlos al arameo. Sin embargo, surge un obstáculo. Scarlett no domina ese idioma, pero con una sonrisa confiada asegura que conoce a alguien que sí puede ayudarlos. Poco después, Scarlett fuerza la cerradura de una antigua iglesia y asciende hasta su punto más alto, alegando conocer a alguien que suele entrar clandestinamente para hacer reparaciones. Allí se encuentra con George, un hombre con quien tuvo una relación sentimental
filosofal en el pasado. Apenas Scarlett intenta hablar, George la interrumpe, dejando claro que no quiere tener nada que ver con sus planes. Su resentimiento es palpable mientras le advierte a Benji que se mantenga alejado de ella. A pesar de la tensión, Scarlett le suplica a George que le haga un favor, pero él le recuerda con dureza que la última vez que confiaron el uno en el otro terminó encerrado en una cárcel turca. George parece decidido a rechazarla, hasta que Scarlett menciona un detalle que lo detiene en seco. Ha encontrado la legendaria llave de la rosa en Irán. Con esta revelación, Scarlett le explica que necesita su ayuda para traducir el arameo grabado en la lápida de Flamel. Aunque visiblemente reacio, George acepta ayudar con la traducción, pero deja claro que no hará nada más por ella. Los tres regresan al museo, donde George traduce los símbolos de la lápida de Flamel. Sus hallazgos reafirman la convicción de Scarlett de que la clave está oculta en la parte posterior de la lápida. Juntos la desmontan, y Scarlett, con manos temblorosas pero firmes, examina la superficie sin encontrar nada aparente. Sin embargo, combinando diversos químicos y extendiéndolos sobre la piedra, Scarlett tiene una corazonada. Con determinación pide una cerilla y prende fuego a la mezcla. Ante sus ojos, las llamas revelan palabras ocultas que George traduce con creciente asombro: las puertas del infierno. De inmediato, Scarlett recurre a los libros de su padre y conecta las piezas del enigma. Descubre que la piedra filosofal se encuentra a 113 metros bajo la lápida de Flamel. Llena de energía, propone usar las catacumbas de París para llegar hasta allí. Examinando dos grandes mapas, Scarlett y George concluyen que las catacumbas no se extienden directamente bajo la tumba de Flamel. Sin embargo, Scarlett identifica una cámara oculta dentro de las catacumbas que podría ser la clave para acceder. George, sin titubear, se niega a bajar a las profundidades, a lo que Scarlett responde disculpándose, aunque su determinación sigue intacta. Más tarde, Scarlett y Benji visitan las catacumbas, un lugar donde las paredes están revestidas de cráneos que cuentan siglos de historia. Durante el recorrido, les informan que están en la cripta más grande del mundo. Scarlett, inquieta pero emocionada, se da cuenta de que deben encontrar una forma de adentrarse en la zona prohibida de las catacumbas para comenzar la búsqueda de la piedra filosofal. De repente, un misterioso chico sentado sobre una piedra cercana les indica que deben ir a un club y preguntar por alguien llamado Papillón, quien podría guiarlos hacia esa zona prohibida. Benji, intrigado, dirige su cámara hacia el lugar donde estaba el chico, pero para su sorpresa, no hay nadie allí. Esa misma noche, George, Scarlett y Benji se dirigen a un club para buscar a Papillón, la clave para adentrarse en las catacumbas. Mientras esperan, Benji nota a una mujer pálida, vestida de blanco, que sale del local. Intrigado, comienza a grabarla, pero se estremece cuando la mujer lo mira fijamente antes de desaparecer entre las sombras. Finalmente encuentran a Papillón, quien, aunque inicialmente parece dudar en acompañarlos, cambia de opinión cuando Scarlett menciona que la cámara secreta está repleta de tesoros. Con una sonrisa astuta, Papillón propone un trato. Él y su equipo se quedarán con la mitad del botín. Scarlett, despreocupada, acepta, asegurando que no busca riqueza, sino algo mucho más importante. Al día siguiente, George se niega rotundamente a unirse a la expedición, a pesar de las súplicas de Scarlett. Mientras tanto, Papillón les presenta a su equipo: Seth, un escalador experto, y Suxi, su novia, quien también es parte del grupo. Mientras Benji documenta todo con su cámara, aprovecha para preguntarle a Suxi sobre los peligros de las catacumbas. Con voz seria, ella enumera los riesgos. Quedarse sin baterías, sin luz o sin agua equivale a una sentencia de muerte. También menciona otros peligros como la claustrofobia, la posibilidad de toparse con la policía, ahogamientos y por supuesto las ratas. Papillón, con tono firme, añade que deben ser rápidos al ingresar, ya que si los atrapa la policía, las cosas no terminarán bien. A pesar de sus reservas, George acepta acompañarlos, pero insiste en que solo llegará hasta la entrada de las catacumbas antes de marcharse. Frente a la entrada de un túnel abandonado, el grupo se equipa con linternas frontales y se adentra en la oscuridad. Papillón los guía hasta un estrecho agujero que lleva directamente a las catacumbas. Antes de continuar, Benji revisa cuidadosamente las cámaras instaladas en las linternas para asegurarse de que todo esté funcionando correctamente. Mientras tanto, Scarlett intenta nuevamente convencer a George de que los acompañe, pero él se mantiene firme en su decisión de no adentrarse más. Sin embargo, todo cambia cuando un policía aparece de repente y ataca a Papillón, obligando a George a seguir al grupo a través del pequeño agujero para evitar ser arrestado. Ya dentro, Benji le entrega una linterna a George, quien, visiblemente nervioso, confiesa que su miedo a las cuevas proviene de un trauma de la infancia, la trágica muerte de su hermano, quien se ahogó en una cueva. Scarlett, tocada por su confesión, se disculpa sinceramente por haberlo dejado encarcelado en Turquía y le expresa su alivio de que esté allí con ellos. George, aún aterrado, admite que nunca quiso entrar en las catacumbas y que solo había aceptado ser su traductor, no un explorador. Tras dejar atrás al policía, Papillón se reúne con el grupo y los guía más adentro. Mientras avanzan, observan que Papillón ha dejado su firma, PAP, grabada en una pared, marcando su territorio como una señal de orgullo. A medida que el grupo se adentra en las profundidades, el ambiente se vuelve más opresivo. Atravesando agua fangosa y pasadizos cada vez más estrechos, las cuevas parecen cerrarse a su alrededor. Al llegar al final del pasadizo, se encuentran con un grupo de mujeres que cantan de forma inquietante, rodeadas de velas. Una de ellas mira directamente a la cámara
cámara de Benji, y este reconoce a la misma mujer pálida que vio en el club la noche anterior. La atmósfera se llena de tensión cuando Papillon les dice que deben arrastrarse por un pasaje lleno de huesos, pero Scarlett se opone y asegura que el camino correcto es un corredor bloqueado por rocas. Sin embargo, Papillon insiste en que ese corredor es un lugar maldito y les cuenta la historia de su amigo al que llamaban el Topo, quien entró y nunca más se supo de él. Al final, todos se ven obligados a arrastrarse por el estrecho pasadizo repleto de huesos, mientras Papillon les advierte que tengan cuidado y sigan a Seth. De repente, Benji lucha por pasar y comienza a entrar en pánico, afirmando que está atascado. Scarlett le insiste que se mueva, y él quita los huesos de en medio y sigue adelante. Justo en ese momento, el pasillo estrecho se derrumba, aunque por suerte el grupo consigue llegar al otro lado. Estando al otro lado, Scarlett está convencida de que están dando vueltas en círculo, viendo el mismo corredor bloqueado de antes, pero Papillon está seguro de que sabe a dónde van. Entonces, Scarlett y los demás se abren camino entre las piedras frente al corredor bloqueado y lo atraviesan. No obstante, Papillon y los demás quedan confundidos al darse cuenta de que han regresado al camino por donde vinieron. Esto se confirma cuando ven la firma de Papillon en la pared, y este asegura que nunca ha estado en esa zona. De pronto, el grupo oye un teléfono sonar a lo lejos. Papillon les explica que antiguamente la compañía de teléfonos tendía sus cables por las catacumbas, pero añade que cuando enviaron equipos para reparar los daños, 50 personas desaparecieron sin dejar rastro. Continúan explorando y el grupo se encuentra con un piano abandonado. George dice que es idéntico a uno que él tocaba con su hermano cuando era niño, pero que nunca terminaban el único tema que se sabían por una tecla de dañada. Entonces, George interpreta la melodía y comprueba que efectivamente la misma tecla sigue sin funcionar. Justo cuando Papillon les advierte que no deberían estar allí, escuchan de nuevo un teléfono sonar. Scarlett se separa del grupo desesperada por encontrarlo, mientras los demás la siguen de cerca. Scarlett localiza el teléfono que sigue sonando y está cubierto de polvo. Ella contesta y una voz apagada al otro lado pregunta: ¿por qué no me hablas, Scarlett? Asustada, cuelga el teléfono. Todos se giran sobresaltados al ver a el Topo, el amigo de Papillon que llevaba tiempo desaparecido. El Topo insiste en que ninguno debería estar allí. Él les dice que lo sigan, asegurando que conoce la salida. De pronto empiezan a aparecer grietas en el techo justo encima de ellos mientras corren tras el Topo, que insiste en que la única salida es hacia abajo, refiriéndose a un pozo abandonado. Scarlett afirma que encontrarán la cámara oculta a través del pozo, convencida de que así hallarán una salida. Uno a uno, el grupo desciende al pozo con la ayuda de un arnés, hasta que Benji grita desde arriba y cae sobre George. Aunque Benji llega a salvo al fondo del pozo, Scarlett le cura las heridas de la mano. Continúan caminando cuando George cae en una zanja. De repente, un fuerte estruendo los obliga a correr, presas del pánico y la confusión. Incluso llegan a ver a un niño pequeño en la oscuridad. Para su alivio, el grupo encuentra una puerta, pero es un callejón sin salida. Entonces, George ve un buitre con alas en una pared y se lo dice a Scarlett, quien descifra un acertijo. Tienen que coger la piedra correcta del sitio correcto o el techo caerá sobre ellos. Bajo una enorme presión, George y Scarlett colaboran para encontrar la piedra correcta. La pared se derrumba y una piedra sale rodando, dejando ver un túnel. Scarlett es la primera en pasar por el túnel mientras George la sigue detrás, viendo a un sacerdote muerto. Los dos se encuentran con la palabra vitriolo, que es otro acertijo que los llevará a encontrar la piedra de Flamel. Scarlett insiste en que deben ir más profundo y les dice a todos que apaguen sus linternas frontales. Al hacerlo, una luz emana de un pasadizo. Scarlett y George se sumergen y descubren la cámara oculta, donde ven una gran cantidad de oro y otros tesoros. Pronto, el resto del grupo se une a ellos. Scarlett encuentra finalmente la piedra filosofal en una pared decorada con grabados. Detrás de ella, el grupo quita la reja que resguarda el tesoro mientras Scarlett grita que es una trampa. En ese momento, el techo cae sobre ellos, pero por suerte nadie está herido. Sin embargo, encuentran a Suxy atrapada entre unas rocas y al liberarla ven que tiene el brazo sangrando. Empiezan a excavar para rescatar a el Topo, pero finalmente deciden abandonarlo allí, ya que les resulta imposible mover las rocas, mientras Scarlett atiende el brazo de Suxy usando la piedra de Flamel, que milagrosamente cura su herida. El grupo comienza a preocuparse ya que han perdido su comida y agua. Luego, encuentran una puerta en el techo y Scarlett explica que esta puerta funciona en conjunto con otra, lo que simboliza el principio hermético de como es arriba, es abajo, que parece ser otro acertijo. Entonces, encuentran una puerta en el suelo y vuelven a usar el arnés para bajar. Scarlett les dice que hay un pasadizo abajo. Todos la siguen, pero George ve un cartel y lo traduce: abandone toda esperanza, ustedes que entraron aquí. Scarlett comenta que es la misma inscripción que hay sobre las puertas del infierno, y un aterrorizado Papillon insiste en que no va a pasar por ahí. Como de costumbre, Scarlett es la primera en entrar, percatándose de que es similar a donde encontraron la piedra, pero nota que todo está al revés. Detrás de ellos, se sorprenden al descubrir que la entrada ha desaparecido. En eso, Papillon se pregunta si están muertos, ya que nada tiene sentido. Se sorprenden al encontrar a el Topo, respirando con dificultad entre las sombras. Suxy se acerca a él tratando de ayudarlo, pero desafortunadamente el Topo la ataca violentamente, golpeando la cabeza de Suxy contra una roca que
que la mata inmediatamente. Scarlett intenta revivir a Suxy con la piedra de Flamel, pero no funciona. A pesar de esta muerte inesperada, el grupo sigue moviéndose a través de un túnel oscuro mientras Scarlett ve una soga que desaparece extrañamente cuando mira una segunda vez. Una vez más, llegan al pozo abandonado y los miembros restantes del grupo usan el arnés para descender de forma segura al fondo. Una voz inquietante susurra Scarlett, lo que lleva al grupo a llamar a Benji para asegurarse de que está bien. Benji está a punto de descender cuando se detiene al oír el llanto de un bebé. De repente, una mujer con un niño salta justo delante de él, haciéndolo caer y perder la vida. A pesar de los llantos de Scarlett, Papillon y George insisten en continuar y vuelven a arrastrarse sobre los huesos. De repente, George tiene una visión de su hermano Danny, ahogándose debajo de él. George intenta apartar los huesos con desesperación, pero Scarlett lo convence de que es una alucinación. Entonces, se pregunta qué les está pasando, mientras escuchan un grito a la distancia que parece no tener fin. Más adelante, Papillon divisa un auto en llamas con un hombre dentro que lo mira fijamente. Lleno de culpa, Papillon grita: "No fue mi culpa". En ese momento, es arrastrado hacia el coche en llamas mientras Scarlett, George y Seth intentan ayudarlo, pero fallan. Es absorbido por el suelo y cuando el vehículo desaparece, solo quedan sus piernas sobresaliendo del suelo. Seth está aterrorizado al presenciar la muerte de su amigo, pero Scarlett y George insisten en que deben seguir moviéndose. Siguen avanzando por un pasadizo y ven a una persona con un largo abrigo negro que los aterroriza. George le dice a Scarlett que pase lo que pase, quiere que sepa que la semana que pasaron en Turquía fue la mejor de su vida, a lo que ella asiente. Siguen caminando y ven otra vez al mismo hombre con el abrigo negro, ahora sentado en una silla, mientras un coro de voces fantasmales llena el ambiente. De repente las paredes se llenan de caras gritando. El hombre se levanta, con una mirada que presagia la muerte. Intentan escapar, pero las caras de las paredes muerden a George en el cuello, y Seth y Scarlett lo arrastran para salvarlo. Desesperada, Scarlett intenta utilizar la piedra para sanarlo, pero no funciona. En un último esfuerzo, George susurra la palabra vitriolo. Aquí es cuando Scarlett comprende que la piedra que posee no es la verdadera y que debe devolverla para encontrar la auténtica. Decide regresar dejando a Seth atendiendo la herida de George. En su camino de vuelta, una mano ensangrentada la arrastra hacia un charco de sangre, del que escapa. Se enfrenta entonces a una visión de lo que cree que es su padre colgado, pero descubre que es una versión de ella misma. Scarlett vuelve sobre sus pasos hasta la cámara secreta, donde deposita la piedra falsa en su lugar y encuentra la verdadera, un espejo dorado, el cual frota. En otro lugar de la cueva, Seth continúa arrastrando a George, mientras la amenazante figura del abrigo negro se aproxima. De regreso, Scarlett se topa con el cuerpo de su padre y con los ojos llenos de lágrimas, le pide perdón. Scarlett regresa con George y lo besa, utilizando los poderes mágicos que adquirió al tocar el espejo. George revive y los tres huyen, encontrando varios callejones sin salida antes de llegar a otro pozo. Scarlett insiste en que deben saltar, explicando que sobrevivirán si reconocen sus errores, argumentando que la expiación de estos, expuestos a lo largo de su travesía por las catacumbas, les permitirá sobrevivir. George reconoce su incapacidad para salvar a su hermano, y Seth confiesa no haber conocido a su hijo. Tras admitir sus fallos, saltan al pozo. Al llegar al fondo, Seth expresa su temor de estar atrapados todavía, pero encuentran una alcantarilla que abren y los conduce al exterior. Aliviados, se abrazan. Seth se marcha mientras George y Scarlett se abrazan de nuevo. Al final, Scarlett mira a la cámara y dice que su búsqueda no fue por riquezas, sino por la verdad, un legado para la historia. Así finaliza esta película. Hasta la próxima.